El día de hoy se llevará a cabo la segunda sesión del tercer foro jurídico organizado por la AEDUC y delegación, denominado Derecho Societario en tiempos de crisis, para lo cual contamos con la presencia de los abogados Nicolás Paulson y Luis Cabezas Quiler, como panelistas del presente foro. Es un honor tenerlos a ustedes con nosotros. Muchas gracias por aportar a la academia. Así también agradecemos a la firma Cabezas y Cabezas Quiler Abogados y al estudio jurídico Bierder Flores. A continuación, la introducción al presente conversatorio realizada por nuestro compañero Rodrigo Sanlúcar. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer esta iniciativa que ha tenido el AEDUC de brindarme esta oportunidad de intervenir de manera breve en este foro, organizar estos espacios en los que no solo van a exponer profesionales del derecho, sino también estudiantes, academia hecha por nosotros y para nosotros. Un tema que me gustaría hablar el día de hoy para empatar un poco lo que es el proyecto de ley de contribución humana que busca resolver la crisis, y el proyecto de modernización de la ley de compañías es traer otra de las medidas de las cuales no se ha podido ver todavía el impacto económico que va a acarrear, que es la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, más famosa sobre todo por incluir en el derecho ecuatoriano la sociedad por acciones simplificadas. Pero esa no es realmente la única innovación que esta trae en el sector empresarial. Cabe recalcar que esta ley, si bien precede a la modernización de la ley de compañías, sigue esta línea de querer modernizar nuestro derecho corporativo, trayendo figuras que predominan realmente y provienen de economías desarrolladas, donde suele primar las compañías grandes de capital abierto que cotizan en bolsa, a diferencia del panorama sudamericano, donde suelen estar los grandes grupos familiares que suelen tener estructuras de capital privado. Entre las novedades que trae esta ley, de lo que yo suelo llamar el régimen emprendedor, está el CONEIN, el RNE, el régimen especial de contratación de personal para emprendimientos, un apartado propio de derecho concursal para la reestructuración de emprendimientos, la ya nombrada sociedad por acciones simplificadas, de sociedades de beneficio de interés colectivo y nuevas alternativas de financiación, tal como la inversión ángel, el crowdfunding y programas de crédito del sector financiero público, sobre las cuales ya vamos a ahondar un poco. En razón del tiempo, realmente da para hablar un poco de las características claves de estos. Por ejemplo, el régimen emprendedor, el CONEIN o Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación. Es interesante el hecho de que no solo es que está formado por entidades del sector público y privado, sino que también incluye entidades del sector educativo. También su misión es dictar lineamientos a políticas públicas que vayan encaminadas a fomentar, a innovar dichos emprendimientos. Estas compañías que quieran acogerse a este régimen deben estar inscritas en el RNE, que es el Régimen Nacional de Emprendimiento. A este régimen se pueden acoger compañías o personas naturales incluso, con antigüedad menor a 5 años a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que tengan menos de 49 trabajadores y cuyas ventas no superen el $1.000.000. Pero no solo queda ahí, sino que ese régimen trae a su vez distintos beneficios para la actividad emprendedora, como facilitación de instalaciones en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados, trae su promoción en mercados internacionales y guías realizadas no solo en materia de informes económicos, sino también informes laborales, informes legales, que los proporcionaría la Secretaría Técnica del CONEIN, información muy valiosa para lo que sean los emprendimientos de los ciudadanos a pie, que esto es a lo que en un principio, pero no totalmente va encaminada esta ley, que atañe a muchas más cosas, como ya vamos a seguir viendo en esta pequeña introducción. El régimen especial de contratación de trabajadores para emprendimiento, que propone un desarrollo a futuro por parte de la Autoridad de Trabajo, la implementación de nuevas modalidades contractuales, que va a ser otro conflicto interesante a analizar entre el mandato constituyente número 8 con este, que busca para aquellas compañías que estén registradas como emprendedoras la implementación de nuevas modalidades contractuales
que puedan ser a plazo fijo, a jornada parcial, con una nueva forma de cálculo para las remuneraciones, pagos de beneficios de ley, pero sin olvidar el hecho de que dichos trabajadores van a tener que estar afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el apartado concursal, como ya mencioné antes, es interesante el hecho de que sigue esta ley la misma línea que sigue la ley de modernización de la ley de Ay, compañías, Dios, ¿qué es en esto? en el sentido de que busca atacar lo que denomina la doctrina como problemas de agencia, justamente al impedir que participen como acreedores en procesos concursales a aquellos accionistas que tengan más de un 50% de participación accionaria en el emprendimiento o que la hayan tenido hace un año antes de iniciar la reestructuración, o a los representantes legales de este. No solo eso, sino que también va incluso hasta el cónyuge o familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad. Por primera vez vemos que se regulan nuevas fuentes alternativas de financiación, como lo que es el capital de riesgo, el capital semilla, la inversión de capital ángel, que aplica en todas las etapas del proceso, a cambio de deuda convertible o capital de propiedad, el impulso de programas de crédito del sector financiero público y ahora la regulación por parte de la Superintendencia de Compañías de lo que sería el crowdfunding. En el ámbito societario vemos las innovaciones que son la sociedad por acciones simplificadas, que entre sus principales novedades están el hecho de que no tenga un capital mínimo, se rompe con el esquema tradicional, pudiendo esta ser unipersonal. Eh, Dicho esto, las acciones de esta clase de compañías no pueden cotizar en bolsa. También se encuentran en las sociedades de beneficio e interés colectivo. Estas pueden adoptar esta expresión sin que éste implique un acto transformativo de estas. Estas a su vez se obligan al adoptar esta denominación a que en el ejercicio del desarrollo de su objeto social genere un impacto social positivo y al medio ambiente también. Y también se amplían los deberes fiduciarios de los administradores. Bueno, como ya dije antes, siendo que esta ley fue publicada a finales de febrero, cabe que nos preguntemos nosotros cuál sería el impacto que vaya a tener una vez que se reactive la economía, toque cerrar las calles, ir a trabajar. Creo que es un punto que debemos reflexionar como sociedad. Bueno, a continuación me permito dar una breve introducción a los expositores de este foro, que son el abogado Nicolás Poulson, que cuenta con un máster en Derecho Corporativo, Dirección y Administración de Empresas, quien en la actualidad es abogado asociado del Estudio Jurídico Vierner Flores, y al abogado Luis Cabezas Cler, que cuenta con una maestría en Derecho Administrativo, es docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y es presidente ejecutivo de la firma Cabezas y Cabezas Cler Abogados. Gracias, Rodrigo, por tu intervención. Y previo a iniciar con las exposiciones, le solicitamos comedidamente a todo el público presente que se sirva de verificar que las opciones del micrófono y cámara se encuentren debidamente apagadas. Así también, en el transcurso de las ponencias, pueden realizar las preguntas requeridas en el chat, toda vez que al final de la segunda exposición abriremos una ronda de preguntas. A continuación, el abogado Nicolás Poulson nos explicará su tema: los efectos económicos en las sociedades por la Ley de Contribución Humanitaria. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y lo escuchamos. Hola, muy buenas tardes con todos los que están presentes. Es un gusto para mí formar parte de este conversatorio y poder exponer mi opinión y mis ideas jurídicas y de sentido común respecto a la ley humanitaria. Quiero felicitarlos a ustedes como miembros de la EDUC por organizar este muy buen evento. Sin duda contribuir para la academia en estos momentos difíciles, que no podemos salir de nuestras casas, hacerlo de esta forma, es un acto que debe ser aplaudido y que debe ser replicado. Contribuir nosotros por nuestra parte como profesionales con opiniones fundamentadas
es algo que va a contribuir para nosotros como sociedad y que nos va a permitir trazar un camino idóneo hacia el horizonte que queremos llegar, que es una estabilidad jurídica, una seguridad económica a nivel de país y saber que el Estado realmente vela de forma eficiente por los ciudadanos, que somos nosotros. Para entrar en materia del impuesto de la contribución humanitaria, quiero retomar un poco de antecedentes que han dado lugar a esta ley. Primero voy a hacer un paso años atrás, cerca del 2008, cuando nos gobernaba el recientemente sentenciado presidente, Rafael Correa, quien eliminó de un solo plumazo fondos necesarios para atender emergencias. Esos fondos no estuvieron disponibles tanto para el suceso trágico del terremoto en Manabí el 16 de abril, y hoy en día, con la declaración de la pandemia a nivel mundial, tampoco contamos con estos recursos de los fondos de emergencias que, repito, fueron eliminados por el presidente Correa. Estos fondos, cuando fueron eliminados, alcanzaban los 2.000 millones de dólares y en la actualidad podrían representar alrededor de 7.000 millones de dólares. Es un dato muy importante porque van a ver más adelante cuál es el estimado de recaudación que plantea esta ley humanitaria. Pasemos ahora bien al momento en octubre del 2019, cuando por 14 días se paralizó el país. ¿Por qué se paralizó? El gobierno de Lenín Moreno, desde mi punto de vista, en una acertada decisión, quiso eliminar los subsidios a los combustibles, de forma que eliminaba el contrabando en las fronteras, eliminaba el subsidio a los más ricos, pero aún así, buscando un interés superior, que es el interés del Estado, un grupo de indígenas liderados por el presidente de la CONAIE decidió paralizar el país durante aproximadamente 2 semanas. Y eso trajo devastadoras consecuencias a nuestra economía. Cerca de 900 millones de dólares fueron perdidos. Y eso aún seguimos recuperándonos. Luego de este escenario, que fue trágico, hemos visto un mercado internacional en el petróleo que por una guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, el precio por barril ha descendido hasta los $18, lo cual está muy por debajo del presupuesto general del Estado y ha creado aún más un hueco mayor. Actualmente, Ecuador tiene una deuda externa de 41.500 millones de dólares. Suena gigante y realmente lo es. Y es criticado que nos endeudemos, pero es más criticado aún que seamos los mismos ciudadanos quienes tengamos que pagar por la ineficiencia administrativa de un Estado. Estas condiciones de la deuda ecuatoriana, vale aclarar, tienen un promedio de un interés del 6.5%. Es un interés sumamente excesivo en comparación con otros préstamos internacionales que oscilan el 2 y 2.5, 3%. Y es pagadero a 10 años. Es decir, las condiciones en las que hemos negociado esta deuda externa es negativa para el país. No podemos conocer cuáles fueron las verdaderas intenciones de quienes nos gobernaron en ese entonces y decidieron arbitrariamente ponernos en una situación desfavorable.
Luego, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia. Y el presidente del país, Lenín Moreno, 4 días después de ello, es decir, el 16 de marzo, luego, asimismo, de 4 años de terremoto, mediante el decreto ejecutivo 1017, declara el estado de excepción y ordena que se cierren fronteras, que se paralice el tráfico internacional, limita la movilización dentro del país, suspende clases, suspende labores en el sector público y en el sector privado, y ordena en todo el territorio nacional un toque de queda. Una decisión acertada, vale decir. Al día de hoy, esta pandemia del coronavirus en Ecuador registra 31.881 casos de personas enfermas y de 1.569 muertes. 1.569 muertes. Me condolezco con todas las personas que han tenido que vivir una tragedia. Esperamos que no se vuelvan a vivir. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tendrá esta ley? ¿Cuáles son los efectos que tendrá el impacto de esta pandemia mundial? ¿Qué va a causar en la economía? ¿Qué va a causar en la nación? Ecuador, siendo un país exportador, que como acabamos de ver, el precio del petróleo ha caído, vamos a depender exclusivamente de la agricultura y la acuicultura, al sector donde tiene que apuntar el Estado. Y tiene que apuntar ya, porque de lo contrario vamos a estar más mal de lo que estamos. Y estas exportaciones, ¿qué va a suceder? Los commodities van a bajar de precio, va a bajar la demanda. Los países más afectados son China, España, Italia y Estados Unidos. Son nuestros principales socios comerciales. Al ser nuestros principales socios comerciales quienes han sido afectados por esta pandemia, sin duda alguna nuestra balanza comercial se verá afectada y los precios de nuestros productos se verán afectados. Es justo que nosotros, como Estado, asfixiemos a ese sector acuícola, asfixiemos a ese sector agrícola. No es justo. Y no quiero entrar en detalle de las aportaciones que tienen que realizar las personas naturales que trabajan arduamente día a día para poder pagar el alimento en sus casas. Ecuador tiene el PIB más bajo entre Colombia y Perú, nuestros vecinos directos. Colombia tiene un PIB de 340.000 millones, Perú tiene un PIB de 241.000 millones y Ecuador tiene un PIB de 109.000 millones, del cual en esta crisis va a sufrir una contracción de aproximadamente el 6 y el 7%. Ese panorama es el indicado para que el gobierno plantee succionar la poca liquidez que tiene el sector privado. Desde mi punto de vista, no. Y esto es solo sentido común. Ya vamos a entrar en derecho. ¿Qué busca la ley humanitaria? ¿Qué busca? Busca recaudar 1.200 millones de dólares a través de la contribución humanitaria a personas naturales, que alcanzarían 900 millones de dólares, y a través de la contribución humanitaria de sociedades sobre las utilidades, que alcanzarían alrededor de 500 millones de dólares. Un poco van a pensar ustedes, a ver, dije, el abogado Pulso nos dio 1.200 millones, pero sin embargo, entre 900
y 500 hay 1.400, sí. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el SRI prevé que muchas compañías se acojan a una reducción, ya sea porque han perdido pérdidas mayores al 30% de sus ingresos, como lo establece la ley, o por otras razones. La Mesa de Comisión Económico, de forma previa a enviar el proyecto a la Asamblea, debatió ciertos puntos, los cuales, dentro de los principales, era que se cambie el impuesto, que no se calcule sobre el 2018, sino que sobre el 2019. Que quién va a determinar si es que hay un daño real para las compañías, que de 3 cuotas pasen a 6, y que se implemente una tabla progresiva. Una tabla progresiva porque no se considera justo que haya un universo de empresas que hayan facturado más de $1 millón, cuando hay muchas que han facturado más de 100. Entonces, obedeciendo al principio de proporcionalidad, ¿es justo que quien ganó $1 millón pague lo mismo que quien ganó 10 millones? Y por eso se planteó eso. Ahora, sin embargo, la ley no contempla eso y tampoco es que es muy relevante, porque la ley, como vamos a ver, adolece de sendos vicios inconstitucionales. ¿Cuáles fueron los ejes de creación de esta ley? Los ejes de creación son 3. 1, el eje de salud y el eje social. 2, el eje financiero. Y 3, el eje productivo. Y aquí, en este punto, yo me pregunto, ¿cómo podemos pretender nosotros, como ciudadanos, pensar que esta ley va a atender, por ejemplo, el sector de salud, cuando recientemente, en menos de un mes, hemos visto casos abominables de corrupción? Me refiero a las mascarillas y a las fundas de muertos. Señores, nosotros no podemos aceptar que el Estado actúe de esa manera y que no actúe. No podemos permitir que con nuestras contribuciones, no las que pretende esta ley, sino con las que hemos aportado los trabajadores, aportando mensualmente un 20% de nuestros ingresos, y las compañías pagando un 25% de impuesto a las utilidades, solapen la corrupción, financien la corrupción, y que nosotros los ciudadanos seamos ahora quienes tengamos que pagar las cuentas. No, señores, eso no lo vamos a permitir y la Asamblea no lo debe permitir. Si quiere actuar de forma diligente, no debe permitir esta contribución. Ahora, permítanme un minuto, me gustaría compartir mi pantalla para poderles demostrar y leer con ustedes el artículo que crea esta ley. Perdón, un segundo. Bueno, como les decía, primero, en este cuadro van a ver algo muy relevante. Este cuadro fue presentado por el SRI a la Comisión de Desarrollo Económico de forma previa a su análisis del proyecto de ley. Como pueden ver, este es el universo de empresas que facturan más de $1 millón, perdón, que tienen utilidades en una cifra mayor al $1 millón. Si se fijan, en donde más empresas existen en este universo es en el rango de 1 millón a 5 millones. Como pueden ver en la segunda columna, número de sociedades, en el caso de la utilidad disponible, hay 499 empresas. Y en el caso de la utilidad gravable,
hay 586 empresas. ¿Qué nos dice esto? Que el Estado nos ha mentido. ¿Por qué? Porque el Estado dice, van a pagar los más ricos. No, señores, no solo pagan los más ricos, aquí paga todo el mundo. Fíjense que las empresas que facturan más de 5 millones son mucho menores a las que facturan más de 1 millón. Es obvio, sí. Y lo mismo pasa en la tabla de las personas naturales. Quienes pagamos estos no es la clase rica, somos la clase media. Y esto en ninguna realidad financiera de ningún país debe permitirse. Ahora bien, pasemos a analizar el artículo. Artículo 4. Contribución humanitaria única sobre las utilidades de las sociedades. Todas las sociedades que realicen actividades económicas y que fueren sujetos pasivos de impuesto a la renta pagarán una contribución del 5% calculada sobre el resultado mayor entre la utilidad gravable y la utilidad disponible para distribución del año fiscal 2019, siempre que la misma haya sido igual o mayor a $1 millón. Se podrán establecer exoneraciones o rebajas, el pago se realizará en 6 cuotas y habrán facilidades de pago. El artículo 6, más adelante, nos habla de que el pago que se realice como concepto de contribución humanitaria va a ser un crédito tributario aplicable a razón del 20% a partir desde el año 2022. Muy bien. ¿Por qué resaltado en negritas pagarán una contribución humanitaria del 5% entre la utilidad gravable y la utilidad disponible para la distribución del año fiscal 2019? Porque eso, señores, es lo que sería el hecho generador de este impuesto. Un hecho generador del pasado, que recae sobre el año 2019. Sin duda alguna, para todos los estudiantes de Derecho y para una persona que aplique su sentido común, va a poder comprender, sin mayor esfuerzo, que hacer un cálculo en base a un ingreso que se dio un año atrás contraviene el principio de irretroactividad de tributos, como vamos a ver más adelante. Aquí he querido ejemplificar, aquí quiero presentarles un ejemplo de cómo se calcularía esta contribución. Pueden ver sobre el lado izquierdo, primero tenemos el total de ingresos. Esto es un estado de pérdidas y ganancias en donde normalmente vamos a ver ingresos, costos operativos y gastos y luego una utilidad contable. Esa utilidad contable le vamos a disminuir la participación que le pagamos a los trabajadores calculada en un 15%, los ingresos exentos que se puedan generar y vamos a sumar los gastos no deducibles. De tal manera que vamos a obtener la utilidad gravable que está señalada en azul y dice utilidad gravable A, 4.100.000. Le calculamos el 25% y resulta que tenemos un impuesto a la renta causado de 1.025.000. Entonces, restamos para determinar la utilidad disponible. ¿Qué hacemos? Vamos a la utilidad contable y disminuimos todo: la participación de trabajadores, los ingresos exentos y el impuesto a la renta causado, dando como resultado $2.925.000. Como la ley, como el artículo dice, el valor mayor entre, habrá que tomar el que dice utilidad gravable A, que sin duda es mayor que 2 millones. 4.100.000 es mayor que 2.925.000.
y sobre ese valor vamos a calcular la contribución del 5%, que aquí está, contribución 205.000. ¿Y qué es lo que nos decía el artículo número 6? Que eso lo podemos utilizar como un crédito tributario. Al utilizarlo como un crédito, vamos a utilizarlo por 5 años, y en el gráfico, en la tabla del lado derecho, ustedes pueden ver que vamos a pasar en el 2022, como lo dice la norma, pero, por ejemplo, vamos a tener un crédito tributario de impuesto a la renta y de salida de divisas de $800.000, ¿verdad? Y adicional, vamos a tener el crédito tributario por la contribución de $41.000. Como la ley dice que ese crédito no podrá ser devuelto ni deducible, quiere decir que es un gasto no deducible. Entonces podemos verlo en la columna gasto no deducible, 41.000. Pero sí tendremos derecho a que nos devuelvan los 800.000 por concepto de crédito tributario de la renta y salida de divisas. Pasemos al año 2024, que ya es distinto. En el año 2024 podríamos tener un ingreso de $1 millón, un crédito tributario por impuesto a la renta y salida de divisas de $800.000, lo que daría lugar a un impuesto a la renta a pagar por $200.000. Sin embargo, como tenemos el crédito tributario de la contribución humanitaria de $41.000, vamos a aplicarlo y vamos a tener un saldo a pagar simplemente de $159.000. Sencillo. Eso es como va a funcionar el artículo. Entender cómo operaría la contribución no es difícil. No es difícil. Resulta a simple vista injusto. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el debate que ha generado esta ley? Dominiquita. De que esta ley es inconstitucional porque no obedece y no respeta los principios consagrados en el Código Tributario como en la Constitución. Podemos leer el artículo 3 del Código Tributario. Solo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Perjuicio. ¿Sí? Sin duda, aplicar un tributo sobre un ingreso que se dio en el pasado, del cual ya se cancelaron tributos, afecta a los contribuyentes, viola el principio de no confiscación, viola el principio de irretroactividad y viola el principio de legalidad. He juntado esta encuesta y unas noticias adicionales que han sido realizadas a las cámaras de comercio, tanto de Quito como de Guayaquil, las principales provincias de nuestro país, ¿no? Como pueden ver, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuántas semanas más considera que pueda sostener su nómina actual? El 86,9% de las empresas considera que podrán sostener entre 1 y 4 semanas más su nómina dadas las circunstancias actuales. Esto sin duda, señores y señoras, nos deja algo clarísimo. Las empresas están asfixiadas, están desangradas de liquidez, no tienen liquidez, no generan ingresos y aún así tienen que pagar impuesto a la renta, utilidades de trabajadores y se les pretende cobrar esta inconstitucional contribución que pasarían los fondos a una cuenta
Una cuenta que decía el presidente iba a ser manejada por la sociedad civil. ¿Qué tan mal estamos, señores, que una ley promueve que fondos públicos sean organizados, sean vigilados por la sociedad civil? El Estado reconoce su negligencia operativa en la gestión de recursos públicos. El Estado reconoce sus actos de corrupción en la gestión de fondos públicos. El Estado sabe que perdió toda la confianza de los ciudadanos. Los ciudadanos no tenemos que pagar las cuentas de un mal administrador. ¿Y cuáles son los efectos que causará esta ley en el empleo? Y para eso, veamos qué pronostica el Banco Interamericano de Desarrollo. Este es un tuit de Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio en Quito. Como pueden ver, se prevé que 300.000 y 500.000 empleos en Ecuador desaparezcan. Ya hablábamos de que tenemos un 38% de pleno empleo. Solo un 38% de pleno empleo. ¿Y vamos a perder aún más empleo? ¿Es justo? ¿El modelo laboral y el modelo tributario es correcto? ¿Tenemos que seguir viendo gente en la calle que se muere de hambre? ¿Tenemos que seguir soportando delincuencia en este país? ¿Tenemos que salir a las calles con miedo de que nos roben? No. Y por eso no tenemos que aceptar esta ley. Porque esta ley es solapar a quienes han actuado mal. Y no lo tenemos que permitir. Y peor aún, porque es inconstitucional. Y como abogado, yo debo respetar la ley. Como funcionario público, mi bien mayor es la ley y debo de actuar en beneficio de la ciudadanía. Por otra parte, podemos ver la Cámara de Comercio. Salvemos vidas, salvemos empleos, es el título de este tuit. ¿Qué es lo que se estaba proponiendo aquí? No es otra cosa más que lo elemental. En todas las economías mundiales se han inyectado fondos a la sociedad civil para salvar empresas, para salvar empleos, para salvar emprendimientos. Pero no, en Ecuador no. En Ecuador tenemos que ir contra la corriente y tenemos que asfixiar al que ya no puede más. Y quiero darles un ejemplo. Hoy, la empresa privada, ¿qué es? Es un enfermo que por 3 meses no ha podido vender. No ha podido vender, no ha generado recursos, pero sin embargo ha tenido que pagar sus atenciones, ya sea trabajadores, impuestos, etc. Y llega al hospital, siendo el hospital el Estado. Y este Estado, en vez de operar de una forma correcta, ¿qué hace? Dice, córtenle el brazo, córtenle la pierna, causando una hemorragia mayor, causando que las empresas pierdan más liquidez. Y cuando las empresas tienen menos liquidez, decirle a todos sus trabajadores, señores, ustedes también van a pagar los platos rotos de la negligente administración que ha tenido el Estado, de la deficiente gestión de recursos. ¿Y qué sucede? El Estado deja de velar por la ciudadanía y la ciudadanía vela por el Estado. No, no, señores, ese no es el concepto de Estado que aprendimos en el colegio, ni siquiera en la universidad. El concepto de Estado al que debemos perseguir es el Estado que nos va a asegurar
salud, empleo y una economía sostenible, de manera que se eliminen las desigualdades en este país, se eliminen las confrontaciones de clases, porque aquí la única clase que hay es la clase oprimida, oprimida por estos políticos que están fomentando la corrupción y que quieren que nosotros los ciudadanos financiemos sus obras corruptas. Y eso no lo debemos permitir. La Asamblea tiene en sus manos una ley llena de inconstitucionalidades. Si quieren salvar el empleo y quieren salvar la economía, no pueden aprobar ni el impuesto, ni las contribuciones a personas naturales, ni las contribuciones a las sociedades. No, señores, no somos nosotros quienes tenemos que pagar cuenta. ¿Por qué vamos a darle la plata a un mal administrador que ya nos ha fallado en el pasado? Espero que esto sea el inicio para un nuevo mañana. Creo sin duda que hay mucha gente valiosa, como las personas que han organizado este foro y que los quienes estamos participando en él, que queremos salvar a la patria y que no creemos en estos impuestos. Nosotros creemos en una sociedad organizada, estructurada y correcta y decente, que actúe de forma honesta. Basta ya, basta de corrupción, basta de mascarillas a sobreprecio, basta de fundas de muertos a sobreprecio. Volvamos a una patria justa, a una patria que cree el desarrollo y que cuide el bienestar de sus ciudadanos. Espero no haber molestado a nadie. Tengo amigos en el gobierno que trabajan muy bien y tengo otros conocidos que lo hacen muy mal. Sin duda, señores, mañana será un nuevo día. Construyámoslo desde hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, abogado, por su valiosa intervención. A continuación, tendremos con nosotros al abogado Luis Cabezas Cler con su tema Análisis al proyecto de ley de modernización a la ley de compañías, efectos de la reforma en la actualidad. Lo escuchamos, abogado. Buenos días. Tienen que esperarme un minuto porque tengo que hacer una reconexión, porque van a hacer una cuestión aquí en el edificio y tengo que conectar mi internet del celular. Entonces espérenme 2 minutos, por favor. Abogado Paulson, hasta mientras tenemos una pregunta para usted. Se preguntan, ¿cómo se podría paliar el déficit fiscal que estamos viviendo actualmente, siendo nuestro ordenamiento jurídico tan rígido en todos los ámbitos? En lo laboral, ya que causa perjuicio a los empleadores al no poder transigir ciertos derechos de los trabajadores para salvaguardar el trabajo, y en lo tributario, con el atropello que se está intentando hacer con la creación de esta ley. Gracias por la pregunta. Sin duda, para combatir hay distintos frentes, ¿no? Desde el frente de la empresa tenemos que utilizar las herramientas que tenemos en la ley, ya sean las herramientas laborales, ya sean las herramientas de diferir impuestos. Todo dependerá de cada caso en concreto. La empresa tiene la posibilidad de llegar a acuerdos con sus acreedores. Sin embargo, unos acreedores son los trabajadores. Con los trabajadores no se puede llegar a acuerdos. Eso es lo que quiere introducir esta ley. Y también es objeto de otros debates, que no quiero entrar en materia en este momento. Dejemos eso para un
otra intervención. ¿Y el Estado qué puede hacer para no tener que recurrir a esta ley humanitaria? Es fácil. Como les decía en mis antecedentes, tenemos 41.000 millones de deuda externa. ¿Acaso 2.000 millones más nos van a matar? No, no nos van a matar 2.000 millones más si requerimos financiamiento externo. Pero sí nos va a matar que ese dinero salga de nuestras fuentes. Entonces, mi consejo para las autoridades es que así como se han virado anteriormente y han regalado nuestra patria a China, por ejemplo, que lo hagan pues nuevamente, pero que no sea la ciudadanía que pague los platos rotos. No tiene que ser la ciudadanía, tiene que ser el Estado que soluciona sus problemas, porque el Estado los creó y el Estado los debe solucionar. Listo. Muchísimas gracias, abogado Paulson, por su respuesta. A continuación, ahora sí, ya tenemos al abogado Luis Cabezas Cler con su exposición. Buenas tardes. En honor al tiempo, simplemente un agradecimiento a quienes están organizando este evento. Siempre es interesante ver que los estudiantes se preocupan por este tipo de actividades y clarificar, como lo hago en todos los eventos, que los profesores no somos de alguna forma parte de los movimientos políticos, pero con muchísimo gusto podemos dar las charlas para apoyar este tipo de iniciativas. Repito, iniciativas que son precisamente las que se deben dar en la universidad. Pasando al tema. En primer lugar, el tema que me ha puesto es un tema bastante complicado por varias razones. La primera, por el tiempo que tengo para exponer una ley tan amplia denominada Proyecto de Ley de Modernización de la Ley de Compañías. Yo he revisado este proyecto y, siendo muy franco, no me parece que es un proyecto de ley que sea de modernización, sino más bien un proyecto de ley de adecuación de ciertas figuras jurídicas, de quizás en temas de disolución, que lo vamos a ver al final, sí podría decirse que hay algo de modernización, quizás en temas de autocontratación también. Pero en general lo que hace el proyecto es reformar ciertos artículos, agregar comas, quitar palabras, etcétera, pero que realmente no están modernizando la ley, sino simplemente están explicando cosas que estaban en la ley, otras estaban en la doctrina, otras están actualmente en la ley, pero las explican un poco más, pero realmente no veo, repito, fuera del tema de la disolución, básicamente no veo realmente una modernización de la ley en general, como creo que se podría aprovechar en este momento. Obviamente, los puntos que vamos a tratar son puntos bastante interesantes, puntos, repito, que mucho se había tratado en la doctrina y muchas veces el problema que tenemos los abogados es decir, ¿la aplico o no? La doctrina es fuente de derecho, pero no es ley. Entonces, podría alguien decir, la doctrina no es obligatoria para los jueces, cuando la ley sí tiene un carácter obligatorio. Entonces, obviamente, la ley sí sirve, en este caso, para explicar este tipo de situaciones, pero, insisto, para mi criterio personal, no es realmente una ley que moderniza a la ley de compañías. Justamente hoy, coincidencia, me puse a revisar la primera revista de Derecho Societario, que fue hecha quizás por los años 89 o 90, ya hace 30 años. Y el primer artículo se trata precisamente del desarrollo de la ley de compañías aquí en el Ecuador, cómo ha avanzado nuestra legislación. Y se empieza a ver desde que no hubo ley, sino simplemente teníamos el Código Civil y cómo se han ido dando un sinnúmero de reformas. Termina este artículo más o menos por el año 89 con unas últimas reformas a la ley. Desde ahí han habido más reformas, muchas más y más importantes, de más peso inclusive, como fue en el año 93
la primera ley de mercado de valores, en el año 98 la segunda ley de mercado de valores, después en el 2006 se codificó la ley de compañías, en el 2009 hubo otro cambio importante en la ley de compañías, en el 2014 la ley del fortalecimiento del sector bursátil y societario, y quizás se me escapan algunas, pero estoy dando quizás las más relevantes, y la última que se dio hace 2 meses con la ley de emprendimiento e innovación, que introdujo esta nueva figura societaria, que la expliqué hace una semana, también en otra charla, de las sociedades por acciones simplificadas. Entonces sería un nuevo cambio. Yo les soy franco, yo tengo un Frankenstein de ley, porque obviamente voy poniendo anotaciones, voy cambiando los artículos, pero todos son papeles por todos lados, que a veces ya se me torna difícil entenderlo. Creo que debería haber una codificación. Alguien me dirá, pero ¿por qué no se compra una ley impresa nueva? ¿Por qué no se baja la ley actualizada? Porque obviamente es necesario para los que estudian alguna materia específica ver el desarrollo de las cosas, por qué se han dado tales o cuales relaciones. Y precisamente eso me lleva al primer punto. Yo he anotado 13 puntos muy breves de temas que trae esta supuesta ley de modernización de la ley de compañías. El primer punto trata del objeto social de la compañía. Dice esta ley que supuestamente en el artículo 3 se dice que las compañías pueden tener varios objetos sociales, pero que no se dice específicamente que pueden hacer cosas para cumplir el objeto social. Obviamente eso no es necesario mencionarlo, es algo lógico, pero fuera de que es algo lógico, está previsto en el artículo 253 cuando se habla de los representantes legales. Y se dice que los representantes legales tienen facultades para representar a las compañías en todo lo que necesiten, en todos los actos y contratos que deban realizar para cumplir con el giro o tráfico de la compañía. Entonces, si estoy en una compañía que se dedica a la compra y venta de inmuebles, obviamente tendré que contratar secretaria, tendré que arrendar una oficina o comprar una oficina, tendré que hacer que un diseñador me adecue en la oficina, comprar muebles. Todo eso, siempre y cuando sea para la consecución del objeto social, ya está en la ley de compañías previsto. Sin embargo, esta es una de las grandes cuestiones que se dice que se están modernizando, que ahora la ley va a decir que se pueden realizar actividades fuera del objeto social, siempre y cuando sean para cumplir con su objeto. Eso ya está claro en la ley de compañías. Sin embargo, debo anotar, porque no quisiera que alguien piense que no estoy de alguna forma valorando su trabajo, que mientras más específico esté, mientras más explicado esté en la ley, mejor para no acarrear problemas. Otro tema importante es el tema de la documentación que se presenta anualmente a la Superintendencia de Compañías. Quizás ese es un tema bastante interesante en sí, sobre todo respecto de la documentación que se debe presentar de las compañías extranjeras que tienen acciones en compañías ecuatorianas. Es decir, cuando el socio de la compañía ecuatoriana, uno de los socios o varios de los socios son compañías extranjeras, hay que presentar información sobre los accionistas de esas compañías extranjeras. Entonces, en este caso, la superintendencia lo que dice es, aquí estamos duplicando el trabajo. Esto le interesa realmente al servicio de rentas internas, que lo que quiere es que no se utilicen a las compañías para eludir o evadir impuestos, y por eso la información debe ser entregada al servicio de rentas internas. Esa me parece una reforma interesante. Evitar tantos papeles, presentar lo mismo a la superintendencia que al SRI, pero después, al final, después de decir que ya no es obligación de las compañías entregar esa información sobre sus socios, que son a su vez compañías extranjeras, dice que se entrega simplemente al SRI, pero el SRI a su vez debe entregarse a la superintendencia de compañías. Entonces me parece que hay una contradicción ahí. Realmente a la superintendencia le interesa saber quién es el accionista del accionista del accionista hasta llegar a las personas naturales. Que yo sepa, no. Esa no es la labor de la superintendencia de compañías, lo cual vamos a analizar también en otros puntos.
la Constitución y la misma ley de compañías establece que la Superintendencia de Compañías es un organismo de control y supervisión, nada más. Es básicamente para controlar y supervisar. Pero en este ámbito de ver temas impositivos, eso realmente le corresponde al Servicio de Rentas Internas, a las autoridades tributarias, más no a la superintendencia. Entonces creo yo que, si bien es bueno, ya no tengo que presentar la información a la superintendencia, pero de todas maneras la superintendencia la va a tener. Dentro de esos documentos que se deben presentar a la superintendencia, obviamente tenemos a los informes de auditoría externa. Hace algunos años, no sé si recordarán, no sé qué edad estén, creo que la mayoría de las personas que están aquí son estudiantes, he visto que hay algunos abogados presentes, pero hace algunos años hubo la discusión de qué compañías debían tener auditoría externa, porque había una resolución de la Superintendencia de Compañías que decía que toda compañía que tenga activos superiores a $1 millón debía tener auditoría externa. Hasta ahí nadie había peleado, nadie se había molestado. Pero resulta que hace algunos años bajaron esa base y dijeron toda compañía que tenga activos por más de $500.000 deben tener auditoría externa. Entonces muchas compañías realmente pequeñas, porque si que tienen una oficina quizás de 300 metros, ya esa oficina vale a 400 o $500.000, van a tener auditoría externa. Entonces es un costo adicional que se crea a las compañías. Creo yo que se debería tratar de volver de alguna forma a lo que se tenía antes, de establecer un techo superior, o mejor dicho, no techo, corrijo, una base superior para las compañías que requieran realmente tener auditoría externa. Y para no estar discutiendo este tema, debería hacerse como en la gran mayoría de disposiciones, establecerlo en salarios básicos, de forma que si sube el salario, sube la base de la cual debemos calcular para las compañías que requieran auditoría externa. Y un tema que me preocupa y sí debo subrayar, es que se establece que dentro de este proyecto de ley, que la superintendencia tendría, en este caso, la facultad de establecer mediante resolución los honorarios que deben cobrar las auditoras externas. No soy abogado de auditoras externas, no las defiendo, pero creo que es una aberración que la Superintendencia de Compañías esté fijando honorarios. Estoy seguro que deben haber posiciones encontradas, estoy seguro que habrá quienes digan, no, es que así como están establecidos los honorarios, ya no va a haber discusión sobre esos honorarios, entonces las compañías de auditoría externa van a hacer realmente su trabajo, porque les van a tener que pagar lo mismo a la compañía A que a la compañía C, así que van a hacer realmente un buen trabajo. Pero no creo de ninguna manera que la superintendencia puede, siendo un organismo de supervisión y control, entrar a regular honorarios profesionales de auditoras externas. A mí me preocupa mucho esto del Estado regulando relaciones entre particulares, siempre. Siempre a mí me aterraba cuando alguien decía, no, es que se van a regular los honorarios de los médicos. Yo decía, eso no se puede regular. No, es que hay médicos que cobran demasiado. Hay médicos que voy a una consulta y me cobran $100, me cobran $150. Bueno, pues si no quieren ir a ese médico $150, vayan al de 40 o váyanse al 10. Pero no puede el Estado entrar a regular estas situaciones entre particulares. Otro tema de comparación es como que si el Estado entra a regular los honorarios de los abogados. Hay una ley que establece ciertos parámetros, pero no es de carácter obligatorio. Hay de alguna forma, libertad total de contratación. Cada abogado sabrá cuánto cobra de honorarios. Ahora, si hay abogados que quieren regalar su trabajo y quieren poner una oficina gratuita, de acuerdo, pero no se puede regular y decir, yo establezco los honorarios de los abogados, como no se podría establecer en este caso los de las auditoras externas. Un tercer tema es el trámite de cautela. Yo en mis clases siempre explico este trámite de cautela respecto a los 5 actos societarios, cuando se va a cambiar el domicilio, cambiar la denominación, disminuir el capital, disolver la compañía
de forma voluntaria o cuando se vaya a convalidar algún acto societario. En eso hay que hacer un trámite de cautela que no lo quiero explicar por temas de tiempo. Aquí creo que algunos lo conocerán. Es simplemente que el Estado tiene que establece este proceso para estos 5 actos societarios en los cuales hay que recurrir ante un juez si es que alguien quiere oponerse. Y esto toma mucho tiempo. Y lo que dice, y es cierto, el proyecto de ley en su exposición de motivos establece que prácticamente no existen esas oposiciones. Y en cambio, ese trámite de cautela de alguna forma propende a la demora de trámites. Porque solamente en los tiempos que hay que esperar son 10 días hábiles. Más el tiempo que se demoran en resoluciones y más, puede ser que se demoren hasta un mes estos actos societarios, cuando muchas veces lo que se quiere es cambiar el domicilio de Guayaquil a San Borondón. ¿Por qué tanto trámite de cautela? Entonces se elimina para todos los actos el trámite de cautela. Sí debo mencionar que considero que para temas de disminución de capital o reducción de capital, como quiera mencionarlo, considero personalmente muchos criterios que son subjetivos después de haber estudiado la ley y después de haber ejercido la profesión durante 20 años de cosas que han sucedido, creería que en el tema de disminución de capital y reducción sí debería mantenerse. Para efectos de los demás trámites, quizás sea oportuno eliminar ese trámite de cautela. Yo empecé diciendo que habían temas que se explicaban un poco más, como por ejemplo el tema de la Junta General. Este es un cuarto punto, el tema de la Junta General. Siempre he dicho, hay que tener los conceptos claros. Y uno de los conceptos que hay que tener es qué hace la Junta General, o qué es más que qué hace la Junta General. La Junta General es el organismo supremo de toda compañía. ¿Conformado por quién? Por los accionistas, punto. Esa es la Junta General. Es el organismo supremo de toda compañía. Ahora, esa Junta General puede sesionar de forma ordinaria o de forma extraordinaria. Y esa Junta General, que puede sesionar de forma ordinaria o extraordinaria, debe ser convocada. Esa es la Junta General, la forma como se deben realizar y demás. Hay muchas más aristas respecto a la Junta General, para eso no tenemos tiempo en este momento, pero debe quedar clara que esa es la razón de ser de la Junta General, ninguna otra. Simplemente reunir a los socios para que resuelvan ciertos temas establecidos en la ley o en el estatuto. Entonces, el organismo se llama Junta General. Muchas veces hay personas que se confunden y dicen, la Junta General ordinaria o la Junta General extraordinaria, como que si fueran 2 organismos diferentes. No, es exactamente el mismo organismo, sino que están sesionando de forma ordinaria o extraordinaria. Como que alguien estuviera yendo a clases o a su trabajo de forma ordinaria, de lunes a viernes, o de forma extraordinaria, el sábado, el domingo o un feriado. Si Luis Cabezas Cler está trabajando de forma extraordinaria, no es que es un segundo Luis Cabezas Cler, es el mismo Luis Cabezas Cler que está trabajando de forma extraordinaria, en feriado, en fin de semana o en horas que no corresponden. Pero es la misma persona. Entonces, el organismo se denomina Junta General. ¿Por qué hago este hincapié? Porque también como ahí el organismo, repito, se llama Junta General, ese organismo, les dije hace un momento, debe ser convocado para que se reúna. ¿Por qué es la convocatoria? Creo que la gran mayoría entiende lo que es una convocatoria en general, la palabra convocatoria. Es un llamamiento. Se llama a las personas. Dicen, vengan acá a participar. Llaman convocatoria de elecciones, llamamiento, vengan a votar. De igual forma, llamamiento Junta General, vengan a la Junta General a opinar, a deliberar, a votar, etc. Entonces, es un llamamiento. Y la ley establece que hay una excepción para no cumplir con ese requisito del llamamiento. ¿Cuál es esa excepción? Lo que todo el mundo conoce como Junta Universal. ¿Por qué digo que todo el mundo conoce como Junta Universal? Porque la ley no establece en ningún artículo esa palabra universal
no aparece en ningún artículo de la ley. Habrá personas que tengan esta ley que publican estas compañías que se dedican a la impresión de leyes y les ponen títulos a los artículos, pero realmente la ley de compañías al día de hoy no tiene título en ningún artículo. Bueno, me corrijo, sí tiene títulos en los artículos recientemente incorporados, pero solamente para el capítulo de las sociedades por acciones simplificadas, pero ahí no tiene ningún artículo un título. Entonces, el artículo que se refiere a esto que conocemos como Junta Universal, simplemente empieza hablando de esta junta. No utiliza esta palabra universal. Pero aquí en la ley como que se parecería que se confunde y se quiere decir que la Junta Universal es otra cosa totalmente distinta. No, es la misma Junta General. ¿Por quiénes va a estar conformada? Por los socios, pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Obviamente, ¿cuál será la Junta Universal? La Junta Universal será la que en la que estén presentes todos los socios. ¿Por qué ese requisito? Porque simplemente si necesitamos eliminar el llamamiento a los socios, obviamente vamos a tener que estar presentes todos. Porque debe estar hasta el último socio en la Junta Universal. No puedo celebrar una Junta General en la cual no estén presentes todos y voy a hacerlo sin convocatoria. La forma de hacerlo en la que no estemos presentes todos es cuando sea con convocatoria, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de quórum que están en la ley. Pero en este caso, la Junta Universal se confunde. Y coincidencialmente, hace una semana me hacían la siguiente consulta. Me decían, ¿se puede reunir una Junta Universal por videoconferencia? La respuesta es sí. Y me decía esta persona, pero es que en el artículo 238 no dice que se puede hacer por videoconferencia. Sí, pero en el 233, que habla de la Junta General, dice claramente que puede ser o físicamente o por medios telemáticos, lo cual obviamente incluye la videoconferencia. Entonces, obviamente, la Junta General, que es el mismo organismo, se puede reunir todos presentes en el mismo lugar o por videoconferencia. Entonces, la Junta Universal puede celebrarse de la misma forma. Claro está, que deberán estar presentes todos, o físicamente o a través de videoconferencia. Pero no puede decir que la Junta Universal no tiene esta facultad de reunirse por videoconferencia. Sin embargo, aquí en esta reforma de ley se establece esta supuesta nueva posibilidad. Por eso les digo, no es una ley que moderniza, quizás explica más, quizás lo que hace es absolver consultas que la gente, o dudas que la gente tiene al momento respecto de la legislación y simplemente repite cosas que obviamente si leemos la ley utilizando la hermenéutica jurídica, precisamente coordinando los artículos para ver cuáles son los organismos, cómo se reúnen y demás, para el caso presente, obviamente vamos a entender lo que acabamos de mencionar sin necesidad de hacer esta aclaración. Pero, repito, la ley, el proyecto de ley trae esta aclaración respecto de la Junta Universal, que sí podría reunirse por vía telemática. Y adicionalmente explica un tema que a quienes hayan estado en mis clases lo entenderán y estoy seguro que lo recordarán. He visto aquí algunos recientes alumnos, recientes egresados, que es respecto de la reforma que hubo hace pocos años por el tema de la reunión de la Junta General. La convocatoria, decía antes la ley de compañías, que debía convocarse con 8 días de anticipación. Y la ley se reformó hace pocos años y se dijo, se debe convocar con 5 días. Se acortó ese plazo.
Pero siempre la ley ha dicho que es por lo menos con 8 días, decía. Y ahora repite lo mismo, por lo menos con 5 días. Entonces, lo que no se podría hacer por vía estatutaria, la autonomía de la voluntad de las partes en el caso de las sociedades es muy general. Podemos pactar lo que queramos, siempre y cuando no contravenga la ley. Estamos en derecho privado, podemos hacer todo lo que no está prohibido. Entonces, si la ley establece que por lo menos debo convocar con 8 días, y yo quería poner en el estatuto que la convocatoria debía ser por lo menos con 20 días, podía utilizar, mejor dicho, debía atender la disposición del estatuto, que es la ley para las partes. Porque no estoy contraviniendo la ley. La ley dice por lo menos 5. Yo estoy poniendo 20. Estoy cumpliendo los 5. Es más, estoy poniendo hasta más días. Lo que no podría hacer es disminuir y decir la Junta General se reunirá en 3 días después de la convocatoria. Entonces aquí es otra aclaración que trae esta ley y dice, sí, siempre, será dentro de 5 días, salvo que el estatuto establezca unos parámetros superiores. Realmente eso no es necesario establecerlo en la ley, pero si quieren de alguna forma explicar aún más, perfecto, no hay ningún problema. Pero repito, no se está modernizando nada con esta serie de artículos. Yo creo que hay cosas más importantes, como algunas que sí se incluyen en este proyecto, que deben tomarse más en cuenta. Uno de los temas importantes precisamente es el de la autocontratación. Estaba en la doctrina, la ley establece que hay la prohibición de los representantes legales de autocontratar con la compañía, que se denomina autocontratar, que el representante legal contrate con la compañía que administra, y la doctrina establecía excepciones. Aquí la ley establece excepciones. Este me parece un tema interesante, me parece un tema que durante años o décadas se ha discutido bastante con la superintendencia y con los organismos que podrían impulsar una reforma de ley. ¿Por qué no incluyen esto en la ley? Está en la doctrina y siempre la gente, esto genera discusiones. ¿Cuándo se incluye en la ley? Este sí es un tema trascendental que se incluye en la ley. Las excepciones a la prohibición de autocontratación que está en la ley. Se mantiene la prohibición de autocontratación, pero estableciendo excepciones que no es otra cosa que un copy-paste de lo que se puso para las sociedades por acciones simplificadas. Debo mencionar que fue una de mis críticas. ¿Por qué no se lo puso solamente para las sociedades de acciones simplificadas y no se dijo simplemente esto se aplica a toda la sociedad? En todo caso, de alguna forma se estaría ampliando en este caso las excepciones para la autocontratación, para la prohibición de autocontratación. Otro tema también que, repito, hay que entender las figuras jurídicas. Yo considero, obviamente, no es un mal proyecto, de ninguna manera, es un buen proyecto de ley, pero creo que falta pulirlo bastante. Creo que la academia en general, y obviamente la academia societaria, podría de alguna forma aportar a pulir este proyecto de ley. Por ejemplo, se establece, y muchos dirán, eso está muy bien, pero creo que hay que discutirlo bastante. Se elimina la obligatoriedad de comisarios para las compañías anónimas. Y hay quienes dicen, sí, pero ¿para qué vamos a tener comisarios en las compañías anónimas cuando las compañías anónimas muchas veces son pequeñas, que no hacen mayor cosa o que tienen un pequeño negocio? ¿Para qué tener un comisario? ¿Por qué la ley establece que tengan un comisario? Porque la ley estudia no lo que cada uno quiere, sino las instituciones jurídicas. Y la naturaleza jurídica de la compañía anónima es de ser un gran negocio. Un gran negocio. Entonces, ese gran negocio necesita de fiscalización. Los que son pequeños negocios no, pero gran negocio sí. Esa es la naturaleza jurídica. De ahí, si yo quiero desnaturalizar la compañía anónima y utilizarla para un pequeño negocio, ya es cosa mía, pero tengo que cumplir con lo que me exige la ley.
Ahora que se implementaron las SAS, ¿para qué le voy a eliminar la fiscalización obligatoria a la compañía anónima? Si no quiero tener fiscalización, simplemente constituyo una SAS, no me hago problema. Pero las instituciones jurídicas deben atender siempre a la naturaleza jurídica. Un ejemplo muy sencillo. ¿Puedo utilizar un vehículo Lamborghini para llevar sacos de arena? Sí. Esa no es la naturaleza del carro, para eso no se construyó ese carro, sino para personas que les gusta la velocidad, para de alguna forma transportar personas, pero no es la naturaleza cargar. ¿Lo puedo utilizar para eso? Sí, pero estaría desnaturalizando la razón de ser de ese carro. Como también puedo hacer carreras de tractores. Sí, sí puedo hacer carreras de tractores. O carreras de busetas. En la vía Salinas generalmente hay carreras de buses. Pero estoy desnaturalizando al bus. El bus es para transportar personas, no para hacer carreras. Entonces lo mismo ocurre en las compañías. Hay que analizar siempre la naturaleza jurídica. Hay que ir siempre a ese inicio que es la naturaleza jurídica. Siempre hay que ir al principio. ¿Por qué la compañía limitada tiene tales características? ¿Por qué la anónima tiene estas otras? ¿Por qué la colectiva tiene estas otras? Pero no podemos irlas desnaturalizando, irlas de alguna forma descuartizando a estas compañías sobre pretexto de las necesidades de los particulares. Ya tenemos una compañía que prácticamente podemos hacer todo. O podemos pactar prácticamente lo que se nos ocurra. Y podemos tener fiscalización o no si nos da la gana. La sociedad anónima, perdón, me corrijo, siempre corrijo, tanto de corregido que ahora yo me equivoco. La sociedad por acciones simplificadas. Para eso tenemos la sociedad por acciones simplificadas. Entonces, no desnaturalicemos la compañía anónima. Yo creo que es un error quitarle la fiscalización obligatoria a la compañía anónima. Y si no quiero la compañía anónima con fiscalización, entonces constituye una limitada. Y si no me gusta la limitada, repito, me voy a la por acciones simplificadas, que es al día de hoy la que más apertura tiene a la libre contratación. Otro tema que se menciona es la prima de emisión. Eso estaba previsto en el artículo 185, en el numeral 5 o 6, si no me equivoco. Está prevista esa figura de la prima de emisión. Es un tema que yo normalmente no lo explico en clase porque es materia de la segunda parte de Societario 2. Y básicamente la prima de emisión es un pago que se da no a los socios, sino a la compañía cuando va a ingresar un tercero. Imaginemos que hay 3 socios y vamos a hacer un aumento de capital, pero la persona que va a aumentar el capital es un tercero, una persona que viene de afuera. Imaginemos que la compañía tiene capital mínimo, $800, pero el patrimonio de la compañía es muy grande. Todo lo que tiene la compañía es mucho más que $800. Tiene de repente $2 millones. Entonces vengo yo y aumento el capital, estableciendo de alguna forma un nuevo capital de $2.000. Yo pongo $1.600 más. Y por $1.600 más, yo paso a ser el mayor accionista de una compañía cuyo patrimonio es de $2 millones. Puse 1.600 y me estoy haciendo dueño de 1.600.000. Entonces, para evitar esas distorsiones, la ley prevé que se puede establecer la prima de emisión. ¿Qué es la prima de emisión? Un aporte que hace el que viene como tercero a formar parte de la compañía a la sociedad, no a los socios, sino a la sociedad. Aparte del capital, aporta esto que va al fondo de reserva, normalmente al fondo de reserva facultativo de la compañía. Con lo cual, la compañía obviamente va a crecer aún más en su patrimonio y no se va a perjudicar al resto de socios. Esto ya existe en la sociedad. Entonces, creo que es una equivocación del proyecto de modernización que establece que es necesario ponerlo en la ley de compañías. No, ya está. Ahora, sí se extiende bastante el proyecto explicando cómo debe ejercerse esta prima de emisión, cómo debe pagarse esta prima de emisión,
cuándo se debe hacer la prima de emisión, etcétera, las mayorías que se necesitan para establecer estas fórmulas, etcétera. Entonces, sí, es cierto, y me parece muy bien que se explique más el tema de la prima de emisión, porque es 2 líneas lo que establece al momento la ley, pero debo dejar claro que no es un tema novedoso para nuestra legislación. Ya existe en nuestra legislación, simplemente se está ampliando. Uno de los temas quizás más relevantes que también ya se incorporó, pero solamente está incorporado el día de hoy para las sociedades por acciones simplificadas, es el tema de la posibilidad de establecer arbitraje en el estatuto social. También se está agregando en este proyecto de ley que pueda pactarse el arbitraje en el estatuto social. El otro tema es el de las cuentas en participación. Las cuentas en participación, también conocidas como compañía accidental, siempre se ha discutido que no deberían estar en la ley de compañías, sino en el Código de Comercio. Son un contrato más de comercio, deben estar en el Código de Comercio, ¿de acuerdo? No en la ley de compañías. Equivocadamente están en la ley de compañías, lo cual trae una confusión. Y la gente, como escucha la palabra compañía accidental, piensan, entonces también es una compañía con personalidad jurídica. Eso en la doctrina está clarísimo que no tienen personalidad jurídica. En la gran mayoría de legislaciones no tienen personalidad jurídica. Es un contrato de asociación como cualquier otro. Algo que debemos tener siempre en mente es para que algo tenga personalidad jurídica. Y digo algo con cualquier criterio que se nos pueda ocurrir. No necesariamente van a ser asociaciones. Se necesita que el Estado reconozca esa personalidad jurídica, como es el caso de los fideicomisos mercantiles. ¿Por qué los fideicomisos mercantiles tienen personalidad jurídica? Porque la ley de mercado de valores dice que la tiene. ¿Por qué las compañías tienen personalidad jurídica? Porque la ley de compañías dice que la tiene. Entonces creo que es acertado, en este caso el proyecto se extrae todo el capítulo de las compañías accidentales y se dice, se incorporan a la ley al Código de Comercio. Sin embargo, se deja el artículo 2 como está el día de hoy y se deja esa frase de que la ley reconoce la compañía accidental o cuentas en participación. Yo creo que si se está cambiando el contrato al Código de Comercio, esa frase que está en el artículo 2 de la ley de compañías debe aprovecharse también en eliminarse para evitar las típicas confusiones. Hay un derecho de receso que realmente no me gusta, que se establece, dice que se puede establecer un derecho de separación. ¿En qué caso los socios pueden separarse de la compañía? Yo creo que esto va a traer muchos problemas en nuestra legislación. Si bien es una salida que se da a muchos conflictos que pueden haber en las sociedades, creo que va a ser más negativo que positivo el establecimiento de esta posibilidad en nuestra ley. Realmente, si tomamos en consideración que por cualquier problema inmediatamente queremos separarnos, queremos salir de una situación asociativa, empezando por algo elemental como es el matrimonio, con la facilidad que la gente se divorcia, será la ocasión perfecta para que todo el mundo empiece a separarse de sociedades y estas sociedades vayan hacia una liquidación, que no sería forzosa, pero obviamente si un socio quiere separarse hay que pagarle su participación y eso va a traer iliquidez a las sociedades y demás, lo cual, repito, va a ser complejo para las sociedades para que puedan de alguna forma subsistir. Yo creo que es un error, criterio muy personal, habrá quienes les parezca muy bien, es un tema totalmente subjetivo en este caso, respecto de establecer un derecho de separación en el estatuto, de establecer esa posibilidad. Creo que no estamos preparados en el Ecuador todavía para establecer esa posibilidad. También se establece la posibilidad de una cesión global de activos,
También, obviamente, los procesos de disolución, que son muy engorrosos, de alguna forma se los acorta. Inclusive hay una disposición, esa sí, les soy sincero, la aplaudo y me encantó, la facultad que le están dando a la superintendencia de cancelar todas las compañías que tengan 7 años ya en proceso de disolución. Hayan terminado, no se pueden cancelar la compañía. Hay compañías que están ahí y siguen subsistiendo porque no se ha llegado a la cancelación. Están en proceso de liquidación, pero no se llega a la cancelación. Entonces, de esta forma, la superintendencia va a poder depurar realmente la parte del registro de las compañías que realmente están en disolución y nadie las ha impulsado para llegar a la cancelación. De alguna forma se va a establecer realmente cuántas compañías están vigentes en el Ecuador. Y he dejado para el final el tema, quizás yo que pienso que es más complejo de estudio, que es el tema de la cesión de acciones y de participaciones. Aquí sí se trae un cambio, parecería sencillo, pero es bien complejo respecto de la forma en que se ceden las acciones y las participaciones. Se cambia totalmente el esquema y se dice, ya no va a haber un libro de acciones y accionistas, sino que las transferencias de acciones se van a inscribir en el registro de sociedades de la superintendencia. Creo yo que esto va a traer una especie de dualidad, una especie de mundo paralelo al de las sociedades. ¿Por qué razón? Y empecé en la charla con este tema. Revisaba precisamente se las muestro, este libro. No está amarillo de lo viejo, es la pasta que es así. Pero en el primer número de la revista de Derecho Societario, su primer artículo se refiere precisamente a al desarrollo de la ley de compañías. Y encontré precisamente en ese artículo que antes no se hablaba simplemente de los libros de la sociedad. No se hablaba del libro de acciones accionistas, no se hablaba del libro talonario, no se hablaba del libro de actas de juntas, no, de los libros de la sociedad. Entonces, realmente, el control de la transferencia de acciones, de quién es el dueño de las acciones, le corresponde a la compañía, no a la superintendencia. Sí, la superintendencia es un organismo de control y supervisión, perfecto. Yo, compañía, que tengo mis libros, yo le informo a usted. Pero yo soy el que escribo, yo soy el que mantengo la información. No al revés. No le corresponde a la superintendencia. Repito, la Constitución y la ley dice que es un organismo de control y supervisión. No un organismo de registro para este caso. Entonces creo que va a traer dificultades. Más aún la redacción de ciertos artículos, inclusive de la forma en que se ceden las acciones, dice por una parte, por dar un ejemplo, que hay que notificar por carta o cartas, como dice actualmente la transferencia de acciones, o con el título. Y más adelante dice que el título se anulará, pero si notifiqué por cartas no tiene el título de la compañía para anularlo. Y hay un doble paso. Los socios notifican a la compañía. Hasta ahí estamos iguales. ¿Qué hacen en la actualidad? El representante legal anota la transferencia de libro de acciones y accionistas y de ahí notifica a la superintendencia. Y se acabó. Ahora no. Supuestamente es modernización, pero no. Miren todos los pasos que aumentan. El socio notifica al representante legal. El representante legal, a su vez, notifica para que inscriba, el representante legal no inscribe, para que inscriba a la superintendencia. Y la superintendencia de ahí le dice al representante legal, ya inscribí para que tome nota, ya no en el libro de acciones accionistas porque no existiría, pero para que tome nota en sus registros. Entonces, es un doble paso, en primer lugar, y repito, yo creo que estaríamos desnaturalizando precisamente los libros sociales. Porque bajo este criterio, entonces que también la superintendencia lleve los libros de actas de Junta General.
no me gustan ciertas frases que se utilizan a veces en este tipo de proyectos, ¿no? Siempre se ataca mucho al sector privado, y he subrayado la frase. Dice, esto evitará un manejo informal y discrecional de los libros de acciones accionistas o de participaciones y socios, y coadyuvará al ejercicio de un verdadero control societario. Entonces, esto quiere decir que la superintendencia piensa que no hay control en las compañías, y que para que exista realmente un control y que se den las cosas bien, necesita la superintendencia tener a su cargo este registro de transferencias de acciones. Entonces, pasémosle todo a la superintendencia. Pasémosle a la superintendencia la elaboración de actas. Pasémosle a la superintendencia inclusive la facultad de convocar. Que ya no sea el representante legal el que convoca, sino que cuando quiera convocar, le pide al superintendente que convoque y él convoca. Y un delegado del superintendente sea el que preside la junta. Y otro delegado del superintendente sea el que sea secretario. Y que todos los libros lo lleven a la superintendencia, porque resulta que los particulares no funcionan. Sí, es cierto, me pueden decir, no, miren en este caso que pasó tal cosa. Sí, yo siempre voy a poner el mismo ejemplo. Sí, hay personas que se mueren porque son atropellados por gente que está bajo influencias del alcohol. Pero por eso no vamos a prohibir que la gente maneje. Vamos a sancionar al que utiliza el vehículo mal. Lo mismo debe ocurrir en este caso. Si en alguna compañía se detecta que hay anomalías en el manejo de los libros sociales, obviamente hay que sancionar a esos representantes legales y a esas compañías en caso de que tengan también alguna responsabilidad los socios y demás. Pero no puede ser que se cambie esta figura. Y ojo, no me parece que se moderniza por esta razón. Ya no nos estamos modernizando porque ya no lo lleva la compañía el libro de acciones accionistas, sino que lo lleva, en cambio, el registro de sociedades. No creo que haya ninguna modernización en ese caso. Y la superintendencia, al final del día, siempre tiene la información, ¿no? También hay la obligación de notificar. Y si es que hay algún problema de notificación, también podría pasar en este caso. Le notifico yo al representante legal que le he cedido mis acciones a María Paula Verde. Y el representante no le dice a la superintendencia que registre. Igual no están registradas. Es exactamente la misma situación. Entonces no creo que se está cambiando nada. Repito, habrá quienes digan que no, que está bien, que el registro de sociedades sea el que inscriba. Perfecto, entonces démosle toda la facultad a la superintendencia que registre no solamente las transferencias, no solamente que lleve los libros de actas, sino que también inscriba las compañías, inscriba los nombramientos y darle todas las facultades que tiene el registro mercantil también. ¿Para qué vamos a tener un registro mercantil? ¿Para qué vamos a tener estas instituciones separadas? Hagamos que la superintendencia haga todo. Si no confiamos en los particulares. Pero insisto, para mí la superintendencia debe mantenerse como organismo de control y supervisión. Darle más facultades. En primer lugar, y quien me precedió de la palabra también lo mencionó, para empezar es crear más burocracia, ¿no? Porque van a tener que tener más registradores, porque la ley no solamente dice que deben registrar, sino que deben revisar la legalidad de las transferencias. Entonces deben revisar, y ahí también hay una incongruencia, ¿no? Se dice que deben revisar si han cumplido las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias. Y en el inciso siguiente, la ley se mantiene diciendo, en el caso de las compañías anónimas, que se prohíbe establecer requisitos estatutarios para la transferencia de acciones. Entonces, ¿cómo es que la ley dice que tiene que revisar el registrador de la superintendencia si se han cumplido con las restricciones estatutarias cuando la ley prohíbe esas restricciones? Entonces, insisto, no quiero que se piense que mi visión es que se trata de un mal proyecto. Parece un buen proyecto. Creo que se tiene que pulir bastante. Eso sí, creo que se debe pulir bastante. En cuanto a redacción, se debe coordinar ciertos artículos que están descoordinados. Creo yo que
hay que de alguna forma dejar clara en las partes que corresponden las reformas. Creo que hay artículos que se reforman donde no deberían ir las reformas. Debería adecuarse también la redacción para que estén dentro de un mismo artículo que se refiere al mismo tema, como es el caso precisamente de la prima de emisión. Entonces, creo que hay que trabajar mucho en el proyecto. Está al día de hoy ya dentro del CAL en la Asamblea. Obviamente la prioridad de la Asamblea al momento no es este proyecto, pero igual hay que estar atrás, porque yo debo finalizar con esto. Lo que menos saben los asambleístas es de derecho. Y dentro del campo del derecho, una de las cosas que menos saben es derecho societario. Entonces, dejarles el proyecto para que ellos aumenten o quiten cosas, precisamente porque no están tan claras, podría traer más complicaciones de las que podrían resolverse. Yo les doy un ejemplo de hace 2 meses. Mejor dicho, en la Ley de Emprendimiento e Innovación se habla del Consejo Nacional de Valores, que debe registrar los crowdfundings. Quien presentó la charla habló de crowdfunding. Y dicen, tiene que registrarlo el Consejo Nacional de Valores. Pero el Consejo Nacional de Valores dejó de existir en el 2014, cuando se creó la Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera. Entonces, ¿de qué Consejo Nacional de Valores estamos hablando? Pero precisamente esas falencias son las que hay en la Asamblea Nacional. Claro está, hay asambleístas que valen la pena, pero son tan pocos que se pasan este tipo de cosas, porque la mayoría no conoce de derecho. Repito, la ley es amplísima, el proyecto de ley es muy largo para explicarlo en los 45 minutos que tengo exponiendo. Me quedaría hasta ahí para cualquier pregunta que quieran realizar. Gracias. Muchas gracias, abogado Luis, por su tiempo compartido con nosotros. Ahora continuamos con la ronda de preguntas. Previo a responder las preguntas escritas por el público presente en la opción del chat, se han recopilado las siguientes preguntas en las que decidimos que los ponentes expresen su opinión. Primero, ¿qué diferencias respecto al proceso de constitución de compañías en línea podrían existir en la actualidad respecto al COVID-19? Damos la palabra al abogado Paulson y luego al abogado Luis Cabezas Cler. Está silenciado. Ahí estoy bien. Ahí ya lo escuché. Básicamente, la única diferencia sería que hoy en día, cuando tú constituyes en línea, tienes una escritura que tienes que acercarte a los constituyentes de esa sociedad, tienen que acercarse a firmar a la notaría de forma física. ¿Qué se podría implementar hoy en día? Una firma electrónica en la forma de constitución online. Básicamente creo que eso se podría cambiar. O sea, todo tiende a que se deba agilizar hacia facilidades por medios digitales. Eso sería básicamente. Muchas gracias. Ahora el abogado Luis. Y básicamente al día de hoy ninguna, porque la ley exige que se firmen las escrituras, inclusive este procedimiento de constitución simplificada que se hace ante el notario, hay que firmarla ante los notarios y no se ha establecido todavía, porque no podría, porque debería haber una reforma de ley que autorice a que se haga por vía electrónica. Entonces realmente no habría un cambio respecto de la forma de constitución de compañía hasta el día de hoy. Podría de repente, sobre pretexto de la pandemia, hacerse una reforma legal para establecer que en estos casos o en casos anteriores se pueda constituir las compañías en línea. Ya con la SAS podríamos constituirlas en línea. Lo que pasa es que no se habilitó, todavía no está habilitado el sistema de la superintendencia para poderlas inscribir en línea. Si estuviera habilitado eso, que es lo que va a suceder cuando ya pase este encierro,
en ese caso sí se podría hacer porque simplemente yo subo, el procedimiento va a ser que subo el contrato de constitución, que ya no es, en el caso solamente de la SAS, por escritura pública, lo subo a la plataforma de la superintendencia escribe y ya tengo existente la compañía. Pero mientras no se dé eso, realmente no podemos, al día de hoy no podemos constituir ninguna compañía. Muy bien. Por otro lado, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles consideran los medios o formas oportunas para salvar las sociedades y, por lo tanto, impedir su liquidación? De la misma forma, primero damos paso al abogado Paulson y luego al abogado Cabezas Clero. Solo quiero ampliar mi respuesta anterior. Estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Cabezas, y solo que yo entendí la pregunta, ¿qué cambios se prevén que se dé con esta situación? Entonces, mi respuesta fue encaminada hacia un futuro, ¿no? Que se implemente la firma electrónica, por ejemplo, en la constitución de compañías online. No pensé que era en el momento actual. Entonces, concuerdo con lo que dijo el doctor Cabezas. Ahora, en esta pregunta, como les dije en mi intervención, pienso que hay que hacer uso de las herramientas legales que disponemos hoy en día. Y sobre todas las cosas, lo fundamental en esta situación que vivimos actualmente va a ser que utilicemos la negociación. La negociación para todos nuestros acreedores. Entonces, por un lado podemos utilizar los mecanismos legales que se han dispuesto en los últimos acuerdos ministeriales, ya sean del Ministerio de Trabajo o del SRI, que han dispuesto la ampliación de plazos, y en el caso del Ministerio de Trabajo, que faculta a que se tomen medidas como la reducción, suspensión o modificación de la jornada laboral y que se prorrogue 3 meses el pago de utilidades. Son una de las herramientas que nos están dando la ley. Y por el lado, digamos, en el pago de obligaciones, que se acojan a las facilidades de pago que otorgan cada una de las instituciones. Y si es que llega a pasar la ley humanitaria, que establece un artículo que prevé que se puedan modificar las condiciones laborales con trabajadores, que se lleguen a acuerdos con trabajadores, porque el interés, sin duda, del empleador y del trabajador va a ser continuar con operaciones que permitan contribuir al flujo de la cadena de pagos y de la sociedad para que pueda vivir. Entonces, para sintetizar, pienso que va a ser fundamental el acuerdo de las partes en la negociación de nuevos términos para sacar adelante las sociedades. Y una buena fe y negociar de buena fe en busca de solución de problemas que beneficien a ambas partes va a ser el pilar de desarrollo de aquí en adelante. Perfecto. Abogado Cabezas, damos paso a su respuesta. Esas claras. A ver, agregando a lo que dijo Nicolás, yo diría que aparte de la mediación que debe haber entre las partes, debe aprovecharse otras figuras que existen al día de hoy. La primera, la del crowdfunding, que ya prevista en la ley de emprendimiento, se puede utilizar para salvar a estas sociedades, buscar personas que quieran invertir en las sociedades. Claro está que tenemos que abrirnos de alguna forma, sacarnos la idea de la cabeza de que vamos a seguir siendo los únicos dueños de nuestras sociedades, sino que tenemos que abrirnos a terceros que quieran invertir en nuestros emprendimientos y de esta forma lograr más inversión y lograr salvar los negocios. Hay muchos negocios, creo que ya lo ha explicado Nicolás, que están quebrando y que seguirán quebrando. Entonces, la primera es tratar de conseguir dinero y se puede hacer a través de estas plataformas. La segunda opción podría ser una fusión. Compañías que estén complicadas, de repente decidan fusionarse. Poniendo un ejemplo sencillo, creo que la mayoría de las personas que están aquí son estudiantes de Derecho o abogados. Obviamente pueden, sí, inclusive estudios jurídicos que son muy grandes en cuanto a personal, eventualmente podrían fusionarse para poder soportar el problema que va a venir, porque obviamente han estado meses sin trabajar, por más de que digan que hay
teletrabajo para los abogados. Las instituciones públicas prácticamente están cerradas, entonces no se ha avanzado en la corte, no se ha avanzado en la parte administrativa, etcétera. Entonces, hay muchos abogados que trabajan en relación de dependencia y he escuchado inclusive que han sido despedidos de sus firmas porque no los pueden mantener. Entonces, una opción podría ser las fusiones, no solamente en el sector legal, sino en todos los sectores. Y el otro es el sector de crédito, ¿no? Creo yo que se van a abrir nuevas líneas de crédito por parte no solamente de la banca privada, sino pública. Hay que ver qué opciones hay y tratar de aprovechar esas opciones de crédito para tratar de sacar las compañías adelante. Muchas gracias al público presente por las preguntas realizadas en el chat. A continuación se realizarán 2 preguntas a cada ponente. Empezando con el abogado Nicolás Paulson, ¿cuál considera usted que sería un efecto positivo que puede existir por la Ley de Contribución Humanitaria? Voy a ser súper breve por el tiempo que nos hemos tomado, tanto el doctor Cabezas como yo, que sin duda alguna pienso que la contribución que hemos hecho ambos ha sido muy enriquecedora. Voy a ser muy breve. Mi respuesta es, ¿qué es lo positivo de esta ley? La respuesta está en del artículo 8 hasta el 19, me parece. Especialmente la prohibición de incremento de servicios básicos. El resto, muy poco. Le cedo la palabra al doctor. Claro, no. Ahora tenemos otra pregunta para el abogado Luis Cabezas. Muchas gracias por su respuesta. Abogado Luis Cabezas, ¿cuál cree que será el futuro del derecho societario después de esta pandemia? El futuro es realmente después de esta pandemia, no solamente para el derecho societario, sino para todo el mundo es incierto, ¿no? Vamos a tener que cambiar muchas cosas. Creo yo que se va, en general, no solamente el derecho societario, en derecho se va a tener que cambiar, se va a tener que aprovechar mucho la tecnología, en temas de las plataformas. Creo yo que vamos a avanzar bastante en el sector legal hacia el teletrabajo. Y en el ámbito específicamente societario ya se había avanzado bastante, y eso sí es plausible totalmente de la superintendencia. Hace algunos años venía trabajando en temas de digitalización, o sea que ya los trámites, muchos trámites se pueden hacer, es más, no es que se pueden, se deben hacer en línea. Entonces el derecho societario ya venía cambiando un poco antes en ese sentido, antes de la pandemia, pero esta pandemia obviamente nos lleva a pensar aún más en lo que hay que cambiar para este tipo de situaciones, ¿no? Obviamente nunca es lo mismo el trato directo que el trato que se haga por medios electrónicos, pero hay que tratar de alguna forma de aprovechar lo que se tiene al momento. Rescato esa típica frase, no sé si es ecuatoriana o latina, o quizás la tradujimos del inglés, no tengo idea, de que si Dios te da limones, aprende a hacer limonada, más o menos lo que estamos haciendo en este momento, haciendo limonada con lo que tenemos. Entonces, creo que hay que avanzar en la parte tecnológica aún más por parte societaria. Creo yo que el proyecto, como dije, es bastante bueno, es perfectible y hay que avanzar en ese sentido. Pero también debo resaltar, y es muy importante, que hay que tratar de alguna forma de utilizar lo que tenemos en este momento antes de seguir cambiando más cosas. O sea, por ejemplo, debemos primero aterrizar bien el tema que acabamos de tener, la incorporación de las SAS, plantear bien ese tema que funcione y de ahí quizás seguir con algún otro nuevo cambio en la parte societaria. Para el abogado Paulson tenemos la siguiente pregunta. ¿Cree que es momento para entender que no se le puede cargar de tanto impuesto a las sociedades? Sin duda alguna. Las sociedades están asfixiadas de liquidez. No tienen liquidez, han estado soportando el pago de una nómina de trabajadores. Las nóminas de trabajadores, ¿cuánto representan de las ventas de una empresa? Para que tengan una idea. Normalmente una empresa común
la nómina de sus trabajadores representa entre un 30 y un 40% de sus ventas. Calcule usted si ha estado paralizado 3 meses. Cargarle más impuestos, restringirle más liquidez. Eso afecta a la economía sin duda alguna. Afecta y restringe nuevas inversiones que se puedan dar a futuro. La contratación de nuevo personal. El camino no son los impuestos. El camino es oxígeno, que podamos respirar, tanto empresas como ciudadanos. Y sobre todo nosotros los autónomos, los abogados, a quienes nos quieren cobrar un impuesto en base a una mera expectativa, yéndose en contra de todo el derecho. No podemos permitir y tenemos que hacer eco de nuestras voces. Los impuestos no es la vía. Espero haber contestado a la pregunta. Muchas gracias. Y por último, tenemos una pregunta para el abogado Luis Cabezas Clero. ¿Qué pasa o qué alternativa podríamos tener cuando el procedimiento que la Superintendencia de Compañías aplica no es conforme a lo que la ley establece? Entendemos que si habrán modificaciones a los diferentes procedimientos societarios, estos, a fin de cuentas, terminan siendo y terminan adecuándose acorde al criterio de los especialistas de la institución. Abogado Luis Cabezas Clero, doy paso a su respuesta. Sí, a ver, de lo que le entendí la pregunta es qué hacer frente a los funcionarios que aplican más la ley. Bueno, pelear con esos funcionarios con la ley en la mano. Perdón, es qué alternativa podríamos tener al procedimiento que aplica cuando es inconforme a la ley. La primera, obviamente, atender a los órganos superiores, ¿no? Yo creo que la Superintendencia de Compañías en general, desde su creación, ha sido uno de los organismos públicos más puros que ha tenido el Estado. O si alguien quiere decir que no es puro, podríamos decir uno de los menos impuros de los organismos que tiene el Estado. Que yo recuerde, no he escuchado jamás de sobreprecios en temas de la superintendencia, ni contrataciones en la superintendencia. Y creo que se mantiene así. Eventualmente pueden haber situaciones en las cuales las personas no estén de acuerdo con los criterios de los funcionarios. Y obviamente hay que ir a los funcionarios superiores. Yo antes de que Víctor Anchundia sea superintendente, siempre recomendaba, es decir, cualquier problema que tengan en la superintendencia, vayan a hablarlo con Víctor Anchundia, que él sí va a entender. Él sí sabe la ley. Ahora, claro, ¿cuál es el problema? Que ahora él es el superintendente, entonces va a ser muy difícil lograr una cita con él. Pero obviamente siempre habrá funcionarios que quizás no entiendan la norma o la apliquen erróneamente. Hay que ir a instancias superiores dentro del mismo organismo o, en caso de que no funcione, ya habría que ir a la parte judicial, al contencioso administrativo, ¿no? Algo de esto vimos no en el ámbito societario, no dentro de la superintendencia, sino en otras instituciones públicas cuando aplicaron mal, o mejor dicho, se inventaron que la ley para la defensa de los derechos laborales decía que los accionistas eran responsables, cuando la ley no decía eso. O sea, la ley decía que eran responsables en caso de fraude, no cuando debían plata. Y hubo muchas instituciones públicas que lo aplicaron como les dio la gana. Obviamente hubo que ir a instancias de lo contencioso administrativo, se llegó hasta la Corte Constitucional. Lamentablemente ni la Corte Constitucional, por razones que son de conocimiento público, escuchó en ese momento. Pero para evitar problemas, porque lo que se logró fue acabar con la inversión privada, en general, en el mercado de valores, lo que hizo, y una de las cosas que debo felicitar del gobierno actual, quizás no todo es malo, fue precisamente que derogó, para evitar confusiones, ese primer artículo de la Ley para la Defensa de los Derechos Laborales. Pero siempre hay instancias para acudir cuando no estamos de acuerdo con el pensamiento del funcionario de la superintendencia. Listo. Muchas gracias, abogado, por su respuesta. Es así
que con esto damos concluido el conversatorio el día de hoy, para lo cual agradecemos nuevamente a todos los que han hecho esto posible, a los abogados que nos acompañaron y nos brindaron su conocimiento, a la AEDUC y delegación, al Estudio Jurídico Bjarne Flores y a la firma de abogados Cabezas y Cabezas Cler. De la misma forma, los invitamos a todos los presentes a la tercera sesión del presente foro, próxima a realizarse el día jueves a las 11 de la mañana. Contaremos con la presencia del doctor Johnny de la Pared y el doctor Javier Aguirre. Muchas gracias nuevamente a todos los presentes el día de hoy.